La hemoglobina es una proteína globular en la sangre, es decir, los glóbulos rojos, y se encuentra concretamente en la eritrocito. Su estructura se encuentra compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, es decir, aminoácidos. Verwoerd fue un físico que estudió lo que era la hemoglobina. Su método consistía en la cristalización de átomos, pero esto se vio bastante errado. Pero un tiempo después lo intentaría nuevamente, incluyendo átomos bastante pesados sobre la cristalización de las hemoglobinas. ¿Cómo funciona la hemoglobina en el cuerpo humano? La hemoglobina es la encargada del transporte del oxígeno por todo el organismo. La hemoglobina es la encargada de ayudar a los glóbulos rojos a la creación de cada uno de los átomos en forma de disco, para que así se pueda transportar de una manera mejor por los vasos sanguíneos. Los niveles de hemoglobina mediante el cuerpo humano se detectan por una prueba de sangre. En el caso de las mujeres los valores deberían oscilar entre 12 a 15 y en el caso de los hombres debería oscilar entre los 13 y 17. En el caso que estos valores sean inferiores, las personas podrían estar padeciendo una patología en la sangre. Los diferentes tipos de hemoglobina se encuentran determinados mediante pruebas de sangre llamado electroforesis de hemoglobina, especialmente en hemoglobinas anormales. Hemoglobina tipo A. Este tipo de hemoglobina se encuentra comúnmente en los adultos mayores, que de fallar podría producir enfermedades como la talasemia. Hemoglobina F o hemoglobina fetal es la que se encuentra en los recién nacidos o en los fetos. Hemoglobina S. Este es un tipo de hemoglobina que resulta anormal. Las personas con anemia de células falciformes pueden verse afectados, produciendo en los glóbulos rojos falciformes que se pueden quedar atorados dentro de los vasos sanguíneos. Hemoglobina tipo C es una hemoglobina anormal que deriva de una enfermedad llamada hemoglobina tipo C. Hemoglobina E. Este tipo de anemia anormal no presenta síntomas anormal en las personas pese a ser un tipo de hemoglobina anormal tipo E. Antes de comenzar a explicar el tema en sí, quiero dejarles claras algunas tecnologías. ¿Qué son los alveolos? Los alveolos son esas bolsas diminutas que se llenan de aire que se encuentran en los extremos de los bronquiolos. Recordemos que los alveolos son unas estructuras en forma de saco que están dentro de los pulmones y los encontramos al final del árbol respiratorio. ¿Qué son los bronquiolos? Son esos tubos que se llenan de aire que se encuentran dentro de los pulmones. ¿Cuál es la función de los alveolos? La función de los alveolos consiste en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué tienen los alveolos? Son unos sacos finos y están rodeados de capilares sanguíneos. Los alveolos reciben el aire que nosotros inhalamos, que es rico en oxígeno, entonces se llenan del mismo y llegan a los capilares sanguíneos llenos de sangre. Y la sangre que encontramos en las células que transportan los gases que necesitamos, tenemos los glóbulos rojos que contienen hemoglobina. Estos vienen cargados con el gas de dióxido de carbono, que es el producto de desecho de las células. Es decir, en los pulmones entra la sangre que llamamos sucia. Es la sangre rica en CO2. Desde la arteria pulmonar se mete y se van formando arteriolas hasta llegar a ser capilares, y los capilares son tan finos que al pasar tan cerca de los alveolos, que también son finos, los glóbulos rojos dejan ir el CO2 y por pura difusión, es decir, atravesando las membranas, están prácticamente pegados. El CO2 sale de la sangre y se queda en los alveolos. A esto es lo que nosotros denominamos inspiración e expiración. Bueno, ¿esto en qué consiste? Bueno, esto consiste en que por medio de la inspiración el oxígeno va a entrar por los alveolos, pasa por las bolsas y de las bolsas de los alveolos pasa a la sangre, que después va a pasar por los tejidos y lo va a llevar a todo el cuerpo. Ahora, ¿cómo se libera ese dióxido de carbono? Bueno, el oxígeno va a pasar de los tejidos a la sangre y pasa por los alveolos, y de los alveolos va a salir por medio de la expiración. Vamos a pasar a qué consiste el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es un agente tensioactivo que se produce en las bolsas de los alveolos pulmonares. Está compuesto por un 90% de proteínas y un 10% de lípidos.
El surfactante se produce en los neumocitos tipo 2. Aquí podemos ver la capa que se encuentra encima de la capa líquida del epitelio alveolar. Bueno, ahora les voy a explicar en qué consiste el surfactante, qué papel hacen los pulmones. Ok, comencemos. Esto tiene dos funciones. Primero, que por medio de la expiración va a disminuir esa tensión superficial, evitando que los pulmones colapsen y también evitando dificultades respiratorias. Otra sería que evita que agentes infecciosos entren por medio de la expiración, bacterias, virus patológicos. Bueno, ahora más o menos para que me puedan entender, quiero explicarles. Miren, aquí podemos ver una imagen de un alveolo sin surfactante, que va a hacer que las paredes alveolares se arrastren hacia adentro y puedan llegar a colapsar. Bueno, con surfactante, miren, podemos apreciar el alveolo que permanece inflamado y que permite el paso del aire sin ningún problema. Voy a explicar el surfactante en los alveolos. Esto se puede resumir más o menos en la ecuación de Joule-Laplace. ¿En qué consiste esta ecuación? Esta ecuación consiste en la relación que hay entre la presión, la tensión superficial y la radio. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión total va a ser inversamente proporcional con la radio. A menor radio habrá mayor presión. Esto lo podemos observar aquí en este alveolo más pequeño, donde habrá mayor presión, entonces se desplazará esa presión hacia el más grande y viceversa. Yo les voy a hablar acerca de la presión parcial de los gases en la sangre. Como bien su propio nombre lo explica, hace referencia a la presión parcial de un determinado gas en la sangre. Las presiones comúnmente medidas son el oxígeno, pxO2, el dióxido de carbono, pxCO2, el monóxido de carbono, pxCO. Como pueden observar en la diapositiva, el subíndice X hace las veces o representa la fuente de gas que se está midiendo, ya sea A minúscula de arterial, A mayúscula de alveolar, B minúscula de venosa o C minúscula de capilar. Para la medición de estas presiones parciales de los gases, a principios del siglo XIX, el científico británico John Dalton estableció una conexión entre la mezcla de gases y la presión total del sistema. Esta relación que estableció Dalton es conocida como la ley de presiones parciales de los gases, que dice lo siguiente. La presión total de la mezcla de los gases es la sumatoria de las presiones de las cargas de cada gas dentro del sistema, donde P sub T es la presión total de la mezcla. P sub A, P sub B, P sub C son las presiones de los gases A, B, C. Y así sucesivamente se hace la sumatoria de todos los gases que se encuentren en el entorno. La presión debe medirse en unidades de atmósfera. Por otro lado, la presión parcial de gas puede ser expresado en términos de fracción molar, como la presión parcial del gas A es igual a la fracción molar del gas A por la presión total del sistema. La presión parcial del gas B es igual a la fracción molar del gas B por la presión total del sistema. Recordemos que para hallar la fracción molar, que en este caso está indicada como X sub I, es igual a N sub I, que este hace las veces de los moles del gas I, y esto lo vamos a dividir en N sub T, que hace referencia al número de moles totales de la mezcla de este gas. Como les mencioné anteriormente, hay una ley de presión parcial de los gases, que es esta, que se expresa de la siguiente manera. Anteriormente les comenté que la presión debe estar en atm, así que vamos a ver ahora en qué debe estar el volumen y la temperatura. El volumen debe estar en litros o mililitros y la temperatura en grados Kelvin. Tenemos el siguiente ejercicio para la práctica con esta fórmula, que dice lo siguiente. Un gas tiene 2,50 litros a 27 grados centígrados y 1,002 atm. Calcula la temperatura final a 1,90 litros y a 0,870 atm. Vamos a ver cómo escribimos esos valores. Aquí tenemos todos los valores
ya escritos, el del volumen, temperatura y presión 1, el del volumen, temperatura y presión 2. La temperatura 2 es la incógnita que vamos a hallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es nuestra incógnita y se posiciona en la parte de abajo de la fracción del lado 2, lo que vamos a hacer es que la presión y el volumen 2 lo vamos a pasar a multiplicar con la temperatura 1. Quedaría entonces la temperatura abajo, y lo que vamos a hacer es que para que esta temperatura no nos quede aquí, vamos a voltear todo lo que esté en la parte de abajo para arriba y lo que esté arriba en la parte de abajo, de esta manera. Y entonces ya es el 1, no es necesario colocarle. Ahorita les mencioné que la temperatura debe estar en grados Kelvin y la tenemos en grados Celsius. Entonces lo que vamos a hacer es que para pasar de grados Celsius al grado Kelvin, lo que hay que hacer es sumarle a ese 27,273, que queda de la siguiente forma: 300 grados Kelvin. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar todos estos datos que tenemos en esta fórmula. La temperatura 2 es igual a 300 grados Kelvin, que lo hallamos acá abajo, por 0,870 atm, que es la presión 2, por 1,90 litros, que es el volumen 2, sobre 1,002 atm, que es la presión 1, por 2,50 litros, que es el volumen 1. Y ahora vamos a cancelar las letras, atm con atm y litros con litros, de esta forma. Cancelando, entonces hacemos la multiplicación y nos queda que T2 es 495,9 grados Kelvin, primero porque es la única letra que nos quedó, y segundo porque es temperatura y nos debe quedar en grados Kelvin, sobre 2,505, y hacemos la división y nos queda que la temperatura 2 es 197,9 grados Kelvin. Este es el resultado.